Bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial sobre Age of Empires, que es el último trabajo que tenemos, como sabéis. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a aula virtual para ver qué es lo que se nos pide en ese trabajo. Vamos aquí y para poder verlo completamente, hacemos clic como si lo fuéramos a entregar. Bueno, construye tu propia ciudad medieval a través de Age of Empires 2, que es un juego del año 97, si no recuerdo mal. Yo lo conocí este juego cuando iba a sexto de primaria, así que os podéis imaginar. No es una maravilla en cuanto a gráficos, pero nos puede servir para esto. Bueno, dos partes. La primera, construir tu ciudad o feudo mediante la herramienta editor o editar de Age of Empires 2. ¿Vale? Podéis consultarme y esta herramienta, una vez que estéis en ella, lo que tenéis que hacer es crear un escenario. Esa es la forma de construir la ciudad. ¿Vale? La segunda parte, tenéis que entregarme por aquí, en esta misma bandeja, ¿vale? A mí me aparece ver o calificar todas las entregas, pero a vosotros os aparecerá entregar el trabajo, ¿vale? Pues por ahí me tenéis que entregar un archivo Word o PDF si lo convertís, en el que salgan capturas de pantalla, fotografías que hagáis de la ciudad que habéis construido, y eso sí, tenéis que explicarme brevemente qué es lo que habéis creado, ¿vale? O sea, que me expliquéis por qué habéis incluido unos edificios u otros. Bueno, entonces, del objetivo que tenemos es crear una de estas tres poblaciones de tipo medieval. Un feudo o señorío, como el de la página 67 que aparece en el libro, una ciudad medieval islámica, como la de la 43, que ya vimos en el tema anterior, o una ciudad medieval cristiana, que aparece en la 78. Entonces, bueno, no tiene por qué ser. A ver, las vistas que salen ahí son otro tipo de vistas distintas a la del juego, ¿vale? Entonces, no se trata de que sea igual que la imagen, sino que aparezcan los elementos de los que se nos habla en esas imágenes o en esas páginas, ¿de acuerdo? Ahora lo repasaremos un poco más. Bueno, como sabéis, se puede hacer individualmente o en grupos de dos personas, en parejas. Entonces, en caso de que lo hagáis de dos en dos, puede ser interesante que utilicéis también esta herramienta del vídeo, que es Microsoft Teams, o por ejemplo la videollamada de WhatsApp, que también os puede servir para que mientras uno de los dos va manejando el videojuego, el constructor, la otra persona le puede decir qué es lo que hay que ir construyendo, ¿vale? Entonces os recomiendo para eso que cuando vayáis a hacer el trabajo, sea en un caso o en otro, que tengáis una lista delante en la que más o menos tengáis claro qué es lo que vais a construir o colocar en cada uno de estos casos. ¿De acuerdo? Bueno, y abajo del todo, aparte del plazo máximo, que es el 30 de mayo, como ya sabéis, ¿no? Igual que con las actividades del cuaderno, ahí tenéis el archivo RAR. Entonces, ya me salgo de aquí, lo descargáis, hacéis clic, y cuando se descargue lo tendréis, pues, por ejemplo, yo lo tengo aquí en el escritorio, ¿vale? Entramos en él, supongo que tenéis RAR, si no, pues bueno, es una aplicación muy conocida que es fácil de conseguir. Y esta es la carpeta que contiene realmente ese archivo RAR, ¿vale? De forma comprimida. Entonces, hacéis clic derecho, con el botón derecho aquí, extraer la carpeta especificada y elegir dónde queréis descargarla, la carpeta. Por ejemplo, bueno, descomprimirla en este caso. Yo la he puesto en el escritorio, ¿vale? Pero vosotros elegid donde queráis. Vale, y esta sí que es ya la carpeta del juego, ya descomprimida. Y la forma de iniciar el juego bueno, en este caso de instalarlo, es el ejecutable que tenemos aquí, el archivo setup, ¿vale? Entonces le da doble clic aquí y de esa forma ya podéis iniciar la instalación, que luego tiene unos pasos bastante fáciles. Os va a pedir instalación típica o completa y yo pienso que para este trabajo os vale de sobra con la típica, que es la que menos ocupa. Después de eso, si queréis, podéis incluir archivos de acceso en el acceso directo en el escritorio. Yo sí que lo he hecho, ¿vale? Simplemente para ir más rápido ahora, pero bueno, como queráis. Entro ya al juego. Puede ser que tenga algunos problemas en principio, porque ya os digo, es un juego que ya tiene sus años. Y el archivo al principio nos puede dar algunos problemas. A ver si puedo habilitar el audio. Vamos a ver. Sí, ahora me incluye también el audio del sistema. Parece que hay una canción, pero no la habéis podido escuchar, me temo. Y bueno, me voy directamente a editor, ¿vale? Que es la herramienta que queremos usar y a crear escenario, aunque parezca que oscura.
Antes de eso, no obstante, bueno, os va a pedir lo primero, aunque a mí no me aparece, pero os va a pedir que pongáis un nombre. Yo he puesto mi sigla, pero bueno, tenéis que poner un nombre porque si no, no podéis continuar. Y como decía, antes de ir a crear el escenario, sería conveniente venirse aquí a opciones y cambiar al mayor tamaño que podáis de pantalla. ¿Vale? Yo lo tengo aquí, como no me permite 1280, pues lo he dejado en 1024. Pues lo digo porque de esta forma vais a poder ver la ciudad un poco desde más lejos, que sí, porque si no aparecen demasiado cerca los edificios. O sea, os aparece aquí, pero yo creo que es más conveniente por lo menos en esta opción. Y ahora sí me voy a editor, crear escenario. Bueno, pues nada, tenemos un mapa en verde, que es de hierba. Esto es muy simple, ¿no? De agua, suciedad, hierba. Podéis hacer dos opciones. Una recomendación que os haría yo es que uséis el mapa aleatorio. Cambiáis el tamaño a normal, por ejemplo, y luego aquí podéis usar una de estas plantillas, que luego hay miles de ellas, ¿no? De plantillas de todo tipo, pero por ejemplo, esta de ríos podría ser una, y le damos a generar mapa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí aparece ríos y mares y tal, ¿no? Esta zona parece muy desértica. Podría servir, por ejemplo, para edificar una ciudad islámica, ¿no? ¿Por qué no? Por el tipo de naturaleza que sale. Pero bueno, si no nos gusta o no nos convence, pues le damos otra vez y aparece esta zona, por ejemplo, ya parece más del continente europeo. ¿Vale? Podéis experimentar y coger el que queráis. Arabia también, en caso de ciudad islámica, en fin, tenéis un montón de opciones. No son demasiadas en comparación con las versiones nuevas del juego, porque este es el original y era un poco corto en ese sentido. Pero bueno, yo creo que lo bueno que tiene esta herramienta es que de esta forma no hace falta que estéis creando los ríos, ¿vale? Porque en el mapa en blanco, por ejemplo el de hierba, pues la otra opción que tenéis es crear vosotros mismos el- los ríos y todo, ¿vale? Las montañas, bosques. Entonces ahí veis las opciones, bosque de pino, tal. Caminos, esto por ejemplo, esta herramienta es más interesante si queréis hacer una ciudad, ¿no? O si queréis poner como una especie de caminos a los pueblos, ¿vale? Y fijaos, por ejemplo, esto de la sociedad, que puede hacer como de caminos. Esto podría ser interesante, ¿no? En caso de realizar un feudo. Entonces, bueno, también es interesante que veáis esta opción, pero digamos que esta sería más para complementar, ¿no? Para completar el mapa que para crearlo entero de cero, porque entiendo que ahí se os puede ir mucho tiempo. Eso, por ejemplo, es para crear un tipo de montañas, o de los precipicios. Y nada, esto sería lo más básico. Entonces, como os digo, yo creo que lo aconsejable sería usar el mapa aleatorio en ríos, continente, lo que queráis. Mirad todas y a ver si os gusta alguna de ellas. Y bueno, esta por ejemplo podría ser una de ellas, ¿no? Que parece aquí una zona como de Francia o de la Europa Atlántica. Vale, pues una vez que ya tengo eso, bueno, como os decía, aquí podéis, ¿veis? Si este río, por ejemplo, no os gusta como es y queréis ampliarlo, lo podéis hacer. O sea que tiene ventajas también hacer esto, ¿vale? Lo del mapa ya creado. Ahora ya me voy a jugadores. Y esa parte es importante porque, a ver, ¿qué habéis decidido crear? ¿Un feudo, una ciudad cristiana o una ciudad islámica? Si habéis decidido crear un feudo, os recomendaría escoger a ingleses, francos o teutones, ¿vale? Que son bueno, sobre todo ingleses o francos en este caso, ya que son los francos, sobre todo son los que implementaron el sistema feudal, ¿vale? Y aparte de eso, la edad inicial deberéis señalar la feudal. Estas son edades del juego que más o menos se corresponden las dos primeras con la Alta Edad Media, aunque está con la última parte. Esta sería la Plena Edad Media y esta sería la Baja Edad Media, estas dos últimas. Entonces, bueno, se llaman así en el juego, pero sí que os digo que para el tipo de asentamiento que creéis sería bueno especificar alguna de ellas. Entonces, en caso de escoger que vayáis a hacer un señorío feudal, esta edad estaría bien porque el tipo de edificios que aparecen creo que son más realistas que otros. No obstante, si escogéis hacer una ciudad islámica o cristiana, entonces sí que os aconsejaría la edad imperial o incluso postimperial para que los edificios aparezcan como un poco más avanzados, ¿no? Para que parezcan más de ciudad que de una simple aldea. Yo, por ejemplo, esta vez me voy a ir a un señorío, una aldea, para que veamos algunas cosas. Bueno, otra cosa que no os había dicho era lo del color. Lo del color da igual, esto simplemente es para los equipos de dentro del videojuego, pero bueno,
aunque sea azul por defecto, pues nos puede valer. No tenéis que poner nada más. Y si vais a hacer una ciudad cristiana en vez de un señorío feudal, estaría bien ingleses francos, que tienen el mismo tipo de edificios en el juego, o teutones, que son los alemanes de la Edad Media, ¿vale? Son otro tipo de edificios con tejas rojas de otro tipo, pero también están muy bien. Y en el caso de que decidáis hacer una ciudad islámica, entonces os recomendaría sarracenos, que son los árabes en el juego, ¿vale? Los ejércitos sarracenos, que es una de las típicas invasiones, segundas invasiones de la Edad Media. Pues en ese caso os lo recomendaría. Ahora os diré también por qué. Bueno, yo he cogido, por ejemplo, francos, ¿vale? Para ese señorío feudal. Entonces, pues vamos a empezar. Habrá que colocar. Sabéis que a ver, de cada parte os decía que debéis tener una lista para recordar lo más importante. Yo creo que va a haber gente que va a pensar que hacer un señorío feudal va a ser más sencillo por aquello de que es una aldea, pero si hacéis un señorío feudal, recordad tener bastantes elementos de los que nos pueden salir. Es decir, tendrá que haber un castillo, por ejemplo, aquí que parece que está un poco más alto, esta zona, pues puedo situar aquí un castillo, ¿vale? Tenemos también casas, habéis visto, ¿no? O sea, medida unidades y dentro de unidades tenemos varias ventanas, pues para hacer los edificios nos vamos a esta pestaña de aquí, edificio. Ahí tenéis el castillo, pasado un poco por todo para que veáis lo que hay. ¿Vale? Por ejemplo, veis que aquí tengo los bosques demasiado pegados al castillo, ¿no? Pues esto lo puedo borrar con la opción eliminar, para que no me moleste. O eso, incluso me voy a terreno y en hierba, pues borro todo esto. O sea, que es bueno dominar un poco estas herramientas, que parezca así un poco rollo y no sea muy complicado esto, pero es bueno dominarlas para poder seguir con las siguientes partes. Me voy al edificio otra vez y ya sigo con las casas. Estas casas de estos francos, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la, la aldea que vamos a crear, ¿no? A ver, no hace falta que sea una aldea real con 50 o 60 casas, pero sí más o menos que de forma esquemática veamos aquí realmente una aldea. Si hacéis una aldea, sería deseable que hubiera una iglesia. En caso de que hagáis una ciudad, también había varias iglesias, o sea que sería lógico que utilizaseis iglesias que aquí se llaman monasterios en el juego, ¿vale? Bueno, más cosas. Por cierto, voy a cambiar aquí lo de la edad para que lo veáis. A ver si me lo permite. ¿Veis? Como veis, cuando voy cambiando de edad y ya tengo edificios construidos, van cambiando el tipo de arquitectura, si es más avanzado o menos. Entonces, como estamos en la feudal, como os digo, lo dejo en esa. Vale, sabéis que en los señoríos feudales, cada una de estas casas, de los siervos que vivían en ellas, tenían como una especie de huerta personal para cada familia, ¿no? Pues habrá que añadirlas. Las granjas, ¿vale? Veis ahí estos huertos, una para cada casa, como veis, ¿vale? Bueno, no voy a hacer todas, pero para que veáis cómo se hace. Y bueno, ya tenemos castillo, casas. Por cierto, del castillo nos podemos no complicar y dejarlo simplemente como este edificio que aparece, ¿no? Con su torre del homenaje incluida, su puente levadizo, como aparece aquí. O podemos complicarnos más y construir también murallas, ¿vale? Voy a quitar de aquí el castillo para que no esté tan pegado a la zona de la aldea. Y por ejemplo, voy a crear aquí un castillo situado en una. Uy, perdón, aquí no es. Esto es de agua. Situado en lo alto de unas montañas. Como una especie de riscos. ¿Vale? A ver. Más o menos. Vale, a veces cuesta un poco pillarle el truco. Vale, vamos a ver, por ejemplo, por aquí. Continuamos con el castillo. ¿Veis? Ahora aparece ahí en lo alto. Eso a lo mejor es un poco más creíble, ¿no? Dominando esa aldea. Y se pueden construir incluso alguna muralla, como para. Sabéis que en el libro tenemos alguna ilustración en el que aparecen también un tipo de fortificaciones. A ver, aquí aparecen un poco rectas, ¿no? Porque es un videojuego. Pero bueno, esto de las murallas lo enseño también porque en caso de que hagáis ciudades os puede servir esto mismo. ¿Veis? Ahí creo, por ejemplo, una puerta. Esto para las ciudades puede estar muy bien.
Y nada, ya tendríamos ahí un castillo un poco más creíble, ¿no? Un poco más completo. Ahora voy a poner también alguna cosa de terreno. Por ejemplo, lo del camino que decíamos antes. A ver, uno así como este. ¿Veis? De esta forma creo también un camino y parece un poco más, poco a poco un poco más realista. ¿De acuerdo? A ver, por aquí aparece también, bueno, todos los caminos. En las ciudades deberíais crear varias puertas para que se vea. Y en el caso de los señoríos feudales, estos caminos también los podéis poner porque sabéis que los señores feudales, uno de los rendimientos que obtenían económicos era a través de los puentes. A ver, por aquí tenemos puentes, no pongáis rotos. Vale, aquí no. Esa es una forma, por ejemplo, de construir puentes. ¿Vale? Como digo, todo esto, si queréis construir una ciudad y que tenga río, como por ejemplo Zaragoza, pues también lo podéis hacer. Esto simplemente son sugerencias. ¿Veis? Ya tenemos aquí un puente también. Un puente que pertenecería al señor feudal. Si queremos poner también personas, que estaría bien, pues podemos poner aquí como unas centinelas del puente, ¿no? Para que quien quiera pasar tenga que pagar su impuesto al señor. ¿Vale? Aquí por ejemplo, puedo poner a alguien de fuera, el jugador 2, una carreta de mercancías. ¿Veis? Esto es como si fuera un comerciante que se dirige a la aldea y tendría que pagar. ¿Vale? Como no tenemos que jugar el juego, sino que esto es un escenario, pues este tipo de cosas las voy a valorar si me lo relacionáis con lo que estamos estudiando en el libro. Bueno, aldeanos, también hay que poner. Estos son los típicos siervos, ¿no? La mayoría van a ser campesinos. Podéis situar por aquí, también en la puerta de la iglesia, por ejemplo. Mujeres también podéis poner. Uy, estoy poniendo las del jugador 2, ahora que me he fijado. Serían azules en nuestro caso, vaya, como en el otro caso, como he hecho con los soldados. ¿Vale? Puedes poner mujeres, como os digo. Aunque quieran estar en la casa, pues también tienen que trabajar en los campos, en las huertas del resto del pueblo. Y en el castillo, pues estaría bien poner, por ejemplo, un señor feudal, ¿no? Aquí aparece como rey, no hace falta que sea un rey como el de Francia, ¿no? O el de Castilla, pero bueno, puede hacer las veces de... Me podéis decir, por ejemplo, que habéis puesto un rey que sería el señor feudal que reside en el castillo, ¿vale? Esta sería una forma. Más soldados que podemos poner, pues investigad un poco en unidades, como tenéis aquí, y podéis ponerle todo. Arqueros, tenéis también distintos tipos de espadachines. Vale, vamos a ver si encontramos por aquí alguno más. Ah, por cierto, ovejas también estaría bien que pusierais algunas. Porque claro, como os decía, si vais a elegir poner un feudo, no os conforméis con poner 4 casas y un castillo, que eso ya lo sé yo también, sino que nos curremos un poco cómo lo vamos a hacer. Mirad, con esto de las empalizadas, que aparte de para defenderse, era típico usarlas para guardar al ganado, pues ¿cómo las construyo? Al igual que las murallas, arrastrando. O sea, yo hago clic, puedo construirlas trozo a trozo, ¿vale? Como estoy haciendo ahora mismo, pero lo más cómodo es hacer clic y arrastrar. Arrastrar hasta donde queramos que continúe esta empalizada o la muralla, como en el caso este de aquí, ¿vale? Tenemos un rebaño también, que sabéis que también se cobraba por eso, aunque esto podría ser tierras comunales, ¿no? A ver, ¿qué más? Por ahí. Alguna herrería también estaría que hubiera. En fin, tampoco os quiero poner todo. Molinos también. Ahora que lo pienso, sabéis que los castillos tenían, o sea, perdón, los señoríos, aparte de las tierras comunales y los mansos de cada casa, había unos campos del señor que eran las reservas señoriales, donde esos aldeanos tenían que trabajar ciertos días al año, ¿vale? Esos siervos. Entonces, pues también estaría bien, ¿no? Que hubiera unos campos un poco más grandes, una serie de granjas juntas, que fuera la reserva señorial. Ya os digo, no quiero ponerlo absolutamente todo, porque es que si no, os estoy diciendo cómo es el trabajo, pero eso es lo que voy a valorar. Entonces, si hacéis un feudo, debemos tener una aldea con una iglesia,
campesinos, ¿no? Esos siervos. Y esas casas deben tener mansos, que son las pequeñas huertas o granjas particulares. Debe haber algún castillo, con más defensas o con menos, pero tiene que haber un castillo por lo menos. Deberá haber soldados, esos velatores que hemos dicho, ¿no? Los guerreros, algún señor feudal. Podemos hacer, por cierto, también poner algún sacerdote, algún monje. Vamos a ver, ¿vale? Ese es haría las veces de sacerdote, en este caso. Ovejas, como os digo. Pero también estaría bien que hubiera otro tipo de cosas. Os he puesto lo del puente porque sabéis que por pasar por los puentes se cobraba dinero, los señores cobraban peajes por eso, ¿no? A ver qué más. En las iglesias, por cierto, se recaudaban los diezmos para vivir, o sea que por eso hay que ponerlas también. Estos campesinos, podéis poner algunos trabajando aquí en las tierras del Señor, porque entre esas corbeas que decíamos, ¿no? Esos trabajos, pues estaba trabajar varios días al año en las tierras del Señor. ¿Qué más? Sabéis también que por cortar madera, por ejemplo, se cobraba. El señor también cobraba por eso. Entonces, por donde haya algún bosque cercano, podemos poner algún campamento de este tipo de madera, ¿no? Como una especie de aserradero y explicarlo. Por la caza también. Si queremos poner animales salvajes de caza, hay que pasar en vez de los jugadores, hay que ir a Gaia, que significa naturaleza en este caso, y buscar algún tipo de animal que nos sirva. Por ejemplo, jabalíes, ¿vale? Por aquí por el bosque puede haber jabalíes, ciervos. A ver dónde aparecen. Aquí están los ciervos. Porque sabéis que esto también, por cazar, también se cobraba. En fin, eso ya os lo dejo a vosotros, ¿vale? Esto lo he hecho de una forma muy sencilla, muy pequeña, pero estaría bien que os lo curraseis un poco esta aldea y que se parezca a las que estamos viendo en los libros, ¿vale? Que además, de hecho, de los señoríos feudales tenéis varias imágenes. En cuanto a ciudades, las ciudades deberían ser lógicamente más grandes, pero lo bueno que tiene es que a lo mejor la variedad de edificios no hace falta que sea tampoco excesivamente amplia, ¿no? En un gran espacio, haríais primero unas murallas, más o menos haciendo un dibujo como circular, y dentro de esas ciudades, tanto si son cristianas como musulmanas, perdón, os acordáis de que en principio en el centro que debía haber, pues un edificio religioso importante, ¿vale? Podéis buscar aquí en el edificio y poner directamente una catedral. Yo ya os digo, esto simplemente es para que veáis de ejemplo cómo poner los edificios, pero os aconsejaría despejar bien este espacio para, en el caso de hacer ciudades, ¿vale? O en el caso de feudos, por lo menos que esté a vuestro gusto lo que es el resto del entorno que se ve aquí. Bueno, podéis hacer catedrales. U otra opción que tenéis, como os he dicho, que podéis elegir a francos, teutones o ingleses, es poner, a ver, esta es la guía, perdón, vamos al jugador uno. Fijaos, como he elegido a los francos, a los franceses, cuando le doy a Maravilla, que es como una especie de edificio singular de esa civilización, pues me aparece una catedral gótica muy típica de Francia, ¿vale? De las que hay en Francia. Si cambio de jugador y voy a ingleses, aparece una similar a algunas de las que hay en Inglaterra, así con tejados de pizarra negra y tal. Si voy a teutones, aparece otra, que es de tipo románico, esta es una abadía, que existe de verdad en Alemania, pero bueno, quiero decir que podría hacer de catedral como las que hay en algunas ciudades alemanas, ¿vale? Como por ejemplo en Maguncia o en Espira. Entonces, eso de las maravillas creo que es interesante. Si decidís hacer una ciudad, ¿vale? Esto en un feudo, por ejemplo, pues no pintaría nada una catedral. Aparte de catedral, debería haber también perdón, no edificios, un mercado, desde luego. En el centro también, ¿vale? O sea, en el centro debería haber. Ahora voy a cambiar a la imperial para que veáis. Fijaos cómo cambia la arquitectura y aparece de otra forma, ¿no? Como una construcción ya más de piedra, más desarrollada. Y esto lógicamente, queda mejor en el caso de que decidamos hacer una ciudad. Todas las opciones son interesantes, pero ya os digo, lo que elijáis, aseguraos bien y darle un poco de vueltas al juego, al constructor, para que aprendáis las posibilidades que tenéis, ¿vale? Por ejemplo, aquí hago una calzada un poco más pavimentada, etcétera. En una ciudad pues debería haber barrios, o sea que las casas, en vez de como en la aldea de antes, a lo mejor deberían estar todas más agrupadas, ¿no? En el caso de ciudad islámica, ya ni os cuento. Aquí aparece un lobo que lo voy a quitar con eliminar.
Y nada, pues deberíais crear varios barrios, os digo, con eso del terreno de los caminos, hacer como calles, alguna calle también, ¿no? Puertas de las murallas, y para que parezca más realista, ya os digo. Podéis crear algún tipo de instalaciones como establos o cuarteles, ¿vale? Esto para el castillo también nos puede valer, hacer este tipo de edificios alrededor de ellos. Y las granjas, en el caso de las ciudades, quedarían mejor por fuera. Porque os recuerdo, ahora voy a cambiar de civilización. Os recuerdo que, por ejemplo, en las ciudades islámicas, ¿vale? Me voy a las sarracenos y a la postimperial, a ver si me deja ahora. ¿Vale? Fijaos, esto podría ser una ciudad del Andalus, ¿no? Bueno, como os decía, en las ciudades islámicas tiene que haber también arrabales. Los arrabales son barrios que estaban por fuera de las murallas. Cuando crecían bastante las ciudades, había barrios más humildes que se construían por fuera. ¿Vale? Fijaos cómo por aquí empiezo a construir las murallas de esa forma seguida, arrastrando el ratón. Y cómo puedo poner puertas en ellas, aparte de caminos. ¿Vale? Esto lo voy a quitar de aquí, que son minas de oro, son para el juego. Pero bueno, a mí lo que me interesa es recrear. A ver, ¿veis? Otro tipo de camino, así más desgastado, ¿no? Porque han pasado carros por aquí, en fin, como queráis. Ya os digo, esto es una forma simplemente para que veáis cómo se construye, pero sí que me gustaría que tuviera más aspecto de ciudad, ¿vale? Cuando la construyáis y con las murallas bien cerradas, etcétera. Como os digo, en caso de ciudad islámica, debería haber también casas por fuera, un arrabal, ¿no? Con algún tipo de taller como herrerías, etcétera. Todo esto que hagáis, cuando hagáis barrios o edificios especiales como herrerías, mercados o mezquitas, que aquí también tenéis, a ver, voy a tener que ir a otros. Vale, hay algún edificio especial, por ejemplo las mezquitas, que no aparecen edificios, sino que aparecen otros. Vais a otros y la construís, ¿vale? Esta es una mezquita típica de los turcos, pero bueno, no puede valer para las ciudades islámicas, ¿vale? Porque no nos especifica aunque sean árabes, pero bueno, son islámicas en general. Fijaos qué bonita es también, ¿vale? Bueno, y creo que os he dicho así lo más importante. Fijaos, la cúpula de la roca famosa de Jerusalén también aparece. Hay algunos edificios de verdad que aparecen en el juego, pero bueno, como os decía, una ciudad islámica, por ejemplo, ¿no? O una ciudad cristiana. Un mercado, que en el caso de la árabe esto sería un zoco, como sabéis, una catedral o una mezquita, una aljama mayor. También debería haber algunas más pequeñas, ¿vale? Que en el caso de los árabes, pues por ejemplo, este barrio de aquí podría tener su propia pequeña mezquita, ¿vale? O los arrabales también. La que conservamos en Toledo, el Cristo de la Luz, también es una pequeña mezquita que se cree que era de barrio, ¿vale? O sea que también podéis poner algunas más por barrios. Si son cristianas también podéis poner iglesias, porque eso era muy habitual, que hubiera un montón de iglesias en las ciudades y de hecho las sigue habiendo. Pero ya os digo, una tiene que ser más principal, ¿no? Una gran mezquita, una catedral. Aparte de eso, tampoco es incorrecto si ponéis algún castillo dentro de las ciudades, siempre y cuando aparezca un castillo en una zona un poco más elevada, ¿vale? Porque os acordáis que en el caso de las ciudades islámicas, muchas de ellas crecieron a partir de castillos que crecieron en zonas altas. ¿Cómo se llamaban los castillos en ciudades islámicas? Los alcázares, ¿vale? Esto, por ejemplo, podría ocurrir en una ciudad islámica típica. Y bueno, pues ya os digo, yo creo que lo más básico ya lo habéis visto. Cuando tengáis toda la ciudad construida, pues vais al menú y acordar de darle a guardar como, porque eso también me lo vais a tener que enseñar con alguna captura o fotografía. Y nada, pues por ejemplo, no sé, habéis decidido construir un feudo, pues lo guardamos. Feudo, en mi caso lo voy a poner con mi nombre y apellido, ¿vale? Cuando lo tengáis completo, pues lo guardáis y es lo que me vais a enseñar. Entonces tenéis que hacer varias imágenes de lo más importante, ¿no? Como aquí, reserva señorial, castillo, aldea, mansos. Y fijaos, claro, se ha convertido en una ciudad islámica, ¿no? La cambió otra vez a franceses, ¿vale? Y a feudal, ahora. Bueno, eso, que me vayáis explicando un poco, me enseñéis imágenes de lo que habéis creado, que me expliquéis cómo lo habéis relacionado con lo que hemos estudiado en el libro o en los vídeos, y con eso tendréis el trabajo. Así que nada, curraos esto un poquito, explorar las opciones que os da el terreno,
La naturaleza también, que hay algunas que son interesantes, ¿no? Algunos tipos de árboles, hay algunos que parecen, por ejemplo, olivas, como esta de aquí, ¿vale? O sea que yo creo que si os complicáis un poquillo, puede quedar bastante chulo lo que hagáis. Hay algunas montañas, así que nada, ya os dejo a vosotros y lo más importante es eso, que queréis una ciudad o feudo con las partes que hemos estudiado y nada, pues que me lo paséis antes del 30 de mayo, si puede ser. Bueno, ya me salgo, como ya he guardado, ya no necesito guardar. Y eso sería todo.